mañana con 34 minutos. Como lo habíamos ya anunciado en este segmento de entrevistas, se encuentra con nosotros en este momento la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo. Muy buenos días, ministra. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Muy buenos días. Gracias a Ecuador TV por la invitación. Un gusto estar aquí. Bien, quisiera iniciar por la pregunta de cajón en esta entrevista, ministra, y es sobre lo que ocurrirá para el 2024 con los apagones que hemos tenido en estos últimos meses. Bueno, el día de hoy hacemos la visita técnica al SENACE, el operador nacional, para poder evaluar las decisiones que se van a tomar. Pero lo que sí estamos claros es que la decisión trascendental para esto es la aprobación de la Ley de Competitividad Energética. Esa es una ley que va a permitir que no hayan más apagones en el país nunca más. Esto es lo que va a permitir que nosotros habilitemos la vía, que las autoridades que puedan seguir manejando el sector energético los próximos años siempre puedan tener la viabilidad para que existan nuevos proyectos de generación que vayan acorde al crecimiento de la demanda y que esta demanda al mismo tiempo también sea muy bien gestionada. Pero con este proyecto de ley, ¿en qué porcentaje se reduce la posibilidad de que haya racionamientos de energía durante el próximo año? Con esta ley se habilitarían los mecanismos para que no existan más apagones, para que no hayan más apagones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos atraer la inversión privada para diferentes tipos de proyectos. Tenemos que, y hablando de inversión privada a nivel nacional e internacional, ¿no? Nosotros también tenemos que entender claramente que los proyectos de infraestructura energética toman tiempo. Es por eso que las decisiones tienen que ser tomadas ahora, porque tenemos una variedad de posibilidades de hacer proyectos energéticos, pero hay unos que toman más años, como los hidroeléctricos, y hay unos que toman menos. Pueden ser fotovoltaicos, pueden ser eólicos. Pero eso con el tiempo, mientras más rápido se los inicie, mientras más rápido se convoque un proceso público de selección transparente, las decisiones podrán ser tomadas de manera informada, con mucha más agilidad, y los resultados también serán inmediatos. Y cuando hablamos de este tipo de proyectos también, los proyectos solares que se puedan instalar para autogeneración por parte de las industrias o de la parte residencial y comercial, también pueden ser implementados de manera más rápida porque no necesitan responder ante la necesidad de mayores megavatios para atender el consumo nacional del sistema interconectado. Ministra, entendemos que están preveyendo que se necesita alrededor de 10.000 millones de dólares para completar un total de 37 proyectos que podrían entonces mejorar nuestra situación energética aquí en el país. Así es, 37 es un número estimado, lo que se tiene dentro de una cartera de proyectos que SELEC ya tiene levantado. Y sí, todos estos proyectos ya levantados van alrededor de los 10.000 millones de dólares. ¿Cómo qué proyectos, por ejemplo? Como para que lo entendamos un poco más, que la ciudadanía también lo tenga mucho más claro. ¿Qué proyectos, por ejemplo, se priorizarían de estos 37 y en qué consistiría? A ver, por ejemplo, dentro de los hidroeléctricos está Cardenillo. Cardenillo es un proyecto hidroeléctrico de 600 megavatios, pero que va a tomar más tiempo y lastimosamente se lo ha ido postergando cada vez más dentro del Plan Maestro de Electricidad. Es por eso que tiene que empezar a ser lanzado para concurso público ya. Dentro de los fotovoltaicos tenemos Mazar, por ejemplo, tenemos Villonaco, la fase 2. Villonaco 1 ya está operando, Villonaco 3 ha sido concesionado y Villonaco 2 también está en estudios. Estos son ejemplos. ¿El Aromo? El Aromo ya está concesionado. Ese es otro proyecto que ya está concesionado. Pero también ha tardado mucho tiempo ya en su ejecución. Bueno, estamos en la fase ya final con la parte de finanzas para que el proyecto pueda terminar la fase del cierre financiero y que pueda empezar su construcción. Pero sí, son proyectos que se retrasaron mucho para llegar a su fase de concesión y lo que tenemos que hacer cuando regresemos a ver atrás es simplemente no repetir los mismos errores. Lo que tiene que ver con posibilidades de actos de corrupción, etcétera, tiene que ser revisado por los entes de control y nosotros estamos prestos a entregar la información que sea necesaria. Pero para nosotros tomar decisiones a futuras en el sector energético, tenemos que regresar a ver simplemente los errores, no volver a cometerlos y dar pasos adelante, pero pasos firmes, porque lo que esta ley permite es articular todas las funciones del sector energético. Es decir, hablamos de la generación por un lado y por la demanda por otro lado. Es por esto que proponemos la creación de un fondo de eficiencia energética que permite esta mejor gestión. Por un lado es una campaña de concientización que sí, era muy importante de promocionarla de manera muy fuerte durante este estiaje,
pero al mismo tiempo no es una cuestión para afrontar el estiaje. La campaña de eficiencia energética tiene que ser una conciencia y un recambio cultural a nivel mundial. Nosotros lo vamos a aterrizar a nivel local. ¿Por qué? Porque cada kilovatio que se desperdicia es un kilovatio menos para una persona que necesita acceder a electricidad en una zona rural. Ministra, usted habló de este tema con su homólogo colombiano cuando se reunió hace una semana y un poquito más. Recordemos que Colombia también está en crisis energética y también está buscando los mecanismos para solucionar estos problemas. Así es, hablamos con el ministro Camacho, que realmente tuvo una muy buena disposición a que exista una relación bilateral en la que no se maneje un concepto de dependencia de un país al otro. Ellos han manejado sus recursos energéticos de una manera admirable y esto ha permitido que ellos, a pesar de también estar en un periodo de sequía, puedan seguirnos exportando electricidad de diversas fuentes porque ellos cuidan muy bien sus embalses, como lo estamos haciendo ahora nosotros, y que nos sigan exportando. Pero si hablamos cada vez que yo tengo una entrevista, ventajosamente tengo la posibilidad de contar que ahora ayer estábamos cercanos a los 13 centavos del kilovatio hora, hoy amanecimos prácticamente en 12 centavos del kilovatio. Y puede seguir bajando. Y puede seguir bajando, los precios siguen a la baja, todos los días habló con el ministro Camacho, porque aquí hay una interacción que es muy importante mantenerla de forma bilateral y justamente bajo este concepto de que nosotros debemos reforzar nuestro sistema energético para bajar la dependencia de la importación de otros países y también en los momentos de traslape energético que tenemos con Colombia, con su proceso de estiaje también, nosotros poderles exportar electricidad. Bien, y volviendo entonces ahora a esta ley que ya se encuentra, este proyecto de ley que se encuentra dentro de la Asamblea Nacional, usted mencionaba, ministra, que en este proyecto se podrían habilitar mecanismos y nuevamente como para detallarlo un poco más, ¿qué tipo de mecanismos se habilitarían? Y si es que ya, digamos, de esto se aprueba, ¿habría ya empresas interesadas en invertir, empresas extranjeras en invertir aquí en el sistema o digamos en la función energética en el país? Por supuesto. A mí realmente me sorprende que desde que asumí este cargo, han venido muchas empresas interesadas en los grandes, en los medianos y en los pequeños proyectos. Entonces, en la aplicación de esta ley, en cuanto a esta ley sea aprobada, se hacen rondas de conversaciones con los diferentes empresarios para poder poner sobre la mesa este interés. Por otro lado, este es uno de los mecanismos que se habilitaría, ¿no? La atracción y la seguridad jurídica para que los inversionistas nacionales e internacionales puedan venir al país y se sientan en la capacidad de presentar proyectos bancables para que esto también reduzca los costos. Por otro lado, también la autogeneración, esta promoción que hacemos para que los privados, las industrias privadas, puedan autogenerar. Entonces, a través de estos mecanismos también se les incentiva a ellos mediante la baja de los tributos a la importación, por ejemplo, de paneles solares o de otras tecnologías competitivas como lo son el hidrógeno verde. Entonces, aquí se habilitan estos mecanismos, ¿no?, en los cuales también motivamos. Pero la idea no es únicamente decirles a los industriales hagan un recambio o explicarles por qué es bueno, porque aquí también, conjuntamente con la ministra de Producción, la ministra García, con ella también hemos habilitado las formas en las que como gobierno podemos interactuar de manera conjunta. Es decir, que nosotras dos podamos dar la seguridad jurídica, aperturar la inversión y que también los privados, la parte industrial se sienta respaldado dentro de su cadena productiva para que a través del cambio en su matriz energética puedan ser más competitivos internacionalmente y este ministerio dar esa viabilidad. Pero ministra, ¿cuál es la diferencia con este proyecto de ley versus la propuesta de su predecesor, Fernando Santos Alvite, de quien incluso se hablaba de que era una privatización de, en este caso, el sistema energético? Ustedes han dicho que no hay tal. ¿Cuál es la diferencia de lo que él sugería para enfrentar la crisis versus lo que está presentado ya en la Asamblea? Bueno, la sugerencia del exministro Santos creo que nos derivó en apagones. Sí. Entonces, creo que no puede ser una sugerencia desde la cual podamos partir. Ahora, cuando se habla de privatización, estos discursos que empiezan a dar sus destellos de privatización, creo que es muy importante que revisen la ley y, por otro lado, que revisen el estado energético actual. En ningún momento y en ninguna declaración se ha mencionado que esta ley tiene ni siquiera un principio de privatización del servicio público de energía eléctrica.
el servicio sigue siendo público, las tarifas no subirán. Lo que se hace es una invitación al sector privado para poder balancear esta necesidad económica de la cual el Estado no se puede hacer 100% al cargo. Sí nos vamos a hacer cargo como Estado porque la tarifa eléctrica incluye la expansión de la generación y nosotros debemos manejar bien esos recursos ¿Y no de se manera desapegan eficiente. ustedes de todo el proceso? No, en absoluto. El Estado tiene que hacerse cargo del mantenimiento, operación de las centrales actuales, expansión de la generación, pero el valor es tan alto, lo que conversábamos hace un momento, son 10.000 millones, de las cuales el sector privado sí puede poner el capital, que además el capital y el interés, para poder balancear la exponencia de esta generación que debemos tener. Obviamente de acuerdo a la demanda, que también sigue creciendo. La demanda no es estática. Lo han nombrado ya, ministra, pero quisiera retomar porque ha habido muchos cuestionamientos respecto de si esta nueva o este proyecto de ley podría incrementar la tarifa, los costos para la planilla de luz, por ejemplo. No, los costos no se van a elevar. Y este es un tema que es muy repetitivo y es mucho mejor que sea evaluado en los diferentes aspectos. Pero el costo de la planilla no va a subir, o sea, el consumidor final no va a variar sus costos. Lo que sí se va a hacer es una reestructuración en los porcentajes de hacia dónde está dividido. Sabemos que el porcentaje, por ejemplo, son de 10 centavos, el valor es de 10 centavos, pero estos centavos que componen los 10 centavos, ¿hacia qué van a estar dirigidos? Hacia un porcentaje más para generación, más para transmisión, reducir un poco en distribución. Es hacer un manejo eficiente de lo que se recauda a partir del cobro de planillas. La gente también escucha hablar de este proyecto y hablar en macro y del tema hidroeléctrico y todo esto, pero también el proyecto de ley tiene algunos puntos que benefician al ciudadano que nos está viendo en estos momentos. Por ejemplo, la deducción del IVA en la factura, ministra, cuando hay un ahorro, o lo mismo con la condonación de deudas. Sería bueno explicarle eso a la gente. No, por supuesto. Creo que el tema de condonación de deudas, además, es el vital, ¿no? 79 millones, ¿no? 79 millones son los intereses. Son los intereses que se condonarían, pero el monto está en los $440 que ingresarían a la liquidez de las empresas distribuidoras. Y creo que este es uno de los elementos más importantes, porque tener ese dinero es lo que va a permitir justamente hacer una reparación, especialmente del parque geotérmico, que es la base que nos da la estabilidad. ¿Pero cómo accedemos justamente a tener ese beneficio? Es decir, si yo ahorro, tengo ese beneficio. Si yo ahorro luz, si estoy pendiente de ahorrar luz, tengo ese beneficio. A ver, ese tema del ahorro de luz entra dentro de la campaña de eficiencia energética, que eso se impulsará a partir de la aprobación de la ley, cuando contemos ya con la viabilidad de este fondo de eficiencia energética. No, el otro tema, estamos hablando de condonación de deudas. Quienes hasta el corte de la aprobación de la ley tengan deudas de años anteriores, incluido el tema de la pandemia, que fue muy duro para que la gente poder igualarse en el pago de sus servicios básicos. Aquí en este momento es cuando el ciudadano puede acceder a poder acercarse a la empresa y decir: yo tengo esta deuda, tantos son de intereses, puedo pagar únicamente el capital y los intereses, el valor de intereses será condonado. Entonces es en este momento en el que nosotros aportamos a que el valor residencial, a que la facturación residencial sea la más importante, a quien menos se sienta perjudicado por el pago del servicio eléctrico. Bien, nos queda corto el tiempo para seguir y continuar hablando de todo lo que contiene el proyecto de ley. Muchísimas gracias, ministra, por su presencia aquí en Noticias 7. Gracias a ustedes, un gusto. Bien, conversábamos con la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, sobre este proyecto que ya se encuentra dentro de la Asamblea Nacional. Con esto nos vamos a una pausa, Laura. Vamos a una pausa porque al volver tenemos mucha información deportiva en este cierre de año con Mili Zambrano. Ya volvemos.